Pontificia Bolivariana y también magíster en Ingeniería de la Universidad de los Andes. Él en este momento se desempeña como gerente técnico del proyecto Ferrocarril de Antioquia y también es candidato a maestría de Public-Private Partnership de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Le damos la bienvenida a Gustavo a este espacio y les recuerdo, como nos lo mencionaron al principio, por favor mantener sus micrófonos en silencio, sus cámaras apagado para facilitar la presentación, y las preguntas que tengan las pueden hacer a través del chat. Al final de la presentación las leeremos para que el ingeniero Gustavo pues haga su interpelación frente a cada una de ellas. Así que, Gustavo, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta mañana en este webinar. Gustavo, enciende tu micrófono. Sí, ya gracias, Andrés, estaba encendiendo el micrófono. Están viendo la presentación todos ahí, ¿no? Yo cuadro esto aquí para que todo salga bien. Listo. Entonces, gracias, Andrés, por tu presentación, a todo el público pues que nos acompaña hoy. Muchas gracias por la invitación. Son muy importantes pues estos espacios pues para mostrar un poco qué es lo que se viene planteando y planeando en Antioquia en temas de infraestructura de transporte férreo y también logístico. Antes de empezar, yo quisiera hablar un poco. Todos saben que en Colombia el medio de transporte pues más representativo es el carretero, pero no es el más eficiente. No es el más eficiente pues desde el punto de vista de costos de operaciones, desde el punto de vista de costo energético y capacidad de infraestructura como tal. Sin embargo, y pese a ese abandono sistemático que hemos tenido por parte de la nación en este modo, ¿cierto? Donde a finales del siglo pasado teníamos cerca de 3.500 kilómetros, hoy tenemos solamente cerca de la mitad para la reactivación. Pues vemos un poco al final de ese túnel de abandono una pequeña luz con la apuesta del gobierno nacional en temas de apostarle a la intermodalidad, de inversión en esta infraestructura férrea, que obviamente generará mayor competitividad una vez se integre tanto el sistema férreo como el sistema fluvial y el sistema carretero. En Antioquia no somos indiferentes a ello y por eso estamos planteando más de 10 proyectos estratégicos que esperamos pues alcanzar a presentar el día de hoy. El gobierno nacional ha planteado desde su plan maestro de transporte intermodal desde el 2015 una estrategia de reactivación de 3 corredores estratégicos para la nación, desarticulados entre sí. En la primera década, que son el corredor Dorada-Chiriguaná, que conecta a Santa Marta, el corredor Bogotá-Belencito, y el corredor Buenaventura con el eje Cafetero y La Feliz. Esos 3. Gustavo, ¿sí? qué pena te interrumpo. Estás haciendo presentación porque no la estamos viendo en pantalla. Pregunté, qué pena. Sí, estoy haciendo presentación. ¿Estás compartiendo tu pantalla de escritorio o tu pantalla del PowerPoint? No, ahí ya la ve. Qué pena, es que Ok, la tenía presentada desde ya está cargando, Gustavo. Ahora sí. Ahí se ve bien. Puedes dar pantalla completa. Sí. Y la veo y la pongo completa. Qué pena pues que no se veía, no sé por qué. Listo. Pero bueno, entonces un poco retomando esta diapositiva, uno pudiera decir que hoy la política de reactivación férrea de la nación pues está centrada en 3 proyectos desarticulados entre sí, como los ven ahí, planteados desde el plan de maestro de transporte intermodal en el 2015, esto que son Dorada-Chiriguaná,
para conectarse a los puertos del Caribe, Bogotá-Belencito, y lo correspondiente al tren del Pacífico o el tema de conexión de Buenaventura hasta la Feliza. 3 corredores desarticulados entre sí, pero hay uno que los articula, este corredor logístico que es la Feliza Puerto del Río. Que si nos centramos un poco y le hacemos un zoom, pues en su Perdón, no hay imagen. No hay imagen. Gustavo, aquí yo la estoy viendo, la presentación se está dando, pues estamos viendo la presentación sin problema. Sí, no sé si de pronto... De pronto Ignacio tiene, bueno, no sé si son problemas de conexión o algo. Ignacio, ¿ya la ves? No, no la estoy viendo los participantes. Bueno, vamos a ver cómo nosotros le ayudamos a Ignacio, Gustavo, pero se está viendo pues en el público general. Listo. Entonces, esta es una red desarticulada, pero tenemos una red en Antioquia, abandonada, pero que integraría, que conectaría, que articularía, que transformaría todo este tema férreo en el país, que es esta conexión, la Feliza Puerto del Río. Y si yo le hiciera un zoom a eso, pues esa conexión no es más que la conexión en Antioquia, ¿cierto? Nosotros, esa conexión tiene cerca de 305 kilómetros desde La Pintada hasta Puerto del Río, y lo que hicimos nosotros, lo que estamos haciendo desde la gobernación y desde la promotora Ferrocarril de Antioquia, es como estructurar todo este sistema. Todo este sistema, por eso llegamos y esos 305 kilómetros que hoy tenemos ahí, como lo ven en la pantalla, lo dividimos en 3 tramos. El tramo 1, La Pintada Caldas, el tramo 2, Caldas Pradera, el tramo 3, Pradera Puerto del Río. Voy a sacar el puntero aquí, Pradera Puerto del Río. Hoy el tramo 1 tiene una longitud cerca de 100 kilómetros. Hicimos unos estudios de prefactibilidad y la idea es avanzar en los estudios de factibilidad, en la estructuración de factibilidad en conjunto con el eje cafetero, toda vez que hay un tramo entre La Pintada y La Feliza abandonado y que debe integrar toda la red desde Medellín hasta Buenaventura. El tramo 2, que es el tramo de Caldas y hasta Pradera, y que es en el que hoy nos vamos a enfocar un poco y le vamos a dar una mayor relevancia, no porque los otros tramos no tengan la importancia respectiva, sino que por el tema de la presentación quisimos enfocar un tema más urbano en lo que se viene para Medellín y la región metropolitana. Y el tramo 3, que hoy estamos dando los estudios, la estructuración técnica, legal y financiera para poner ese proyecto en el mercado. Adicionalmente, pues estamos adelantando el tramo a Urabá, unos estudios para escoger la mejor alternativa de llegar desde Medellín a esta región que se proyecta como una de las regiones más importantes en Antioquia. Si nos enfocamos en este tramo 2, entonces, este tramo se diseñó como un sistema férreo multipropósito, es decir, para transporte de pasajeros, transporte de residuos sólidos y transporte de carga. En ese diseño y en esa búsqueda de recursos, porque no son proyectos fáciles de emprender, no son proyectos fáciles de materializar, toda vez que nos encontramos con limitaciones presupuestales no solamente en la región sino también en la nación, máxime cuando los proyectos férreos no están priorizados en su totalidad como en Colombia por parte de la nación, sino solamente esos 3 que hablamos, pero aún esos 3 carecen de muchos recursos porque son inversiones cuantiosas para poder volver a materializar y poner a funcionar este tema. Pues lo que hicimos fue establecer una estrategia de cómo ir colocando el proyecto en el mercado
por etapas, por fases. Y en ese camino nos encontramos entonces que si dividíamos este tramo 2, dejáramos el tema de residuos sólidos y temas de cargas para un tema, para unas fases posteriores, y nos concentrábamos en el tema de pasajeros únicamente, porque la vocación principal de este tramo 2 es pasajeros. Podríamos encontrar un camino más expedito para la financiación del proyecto. ¿Cierto? Entonces fue ahí en donde nos encontramos ese propósito del tramo 2, que se ha denominado tren suburbano del Valle de la Aburrá, o lo que ustedes conocen hoy, tren del río, es lo que conocemos, pero no es diferente a ese nombre que ha estado pues en la memoria de todos como tren suburbano del Valle de la Aburrá, que es el tren de cercanías pues que conecta desde Caldas hasta Barbosa. Este es un tema de transporte de pasajeros que va entonces desde Caldas hasta Barbosa, 63 kilómetros, y que contempla pues la conexión de los 10 municipios con un tren metropolitano. Estoy presentando. Se ve la presentación. No, Gustavo. Te perdimos. Es que veo algo aquí en la pantalla rara. Te perdió la presentación. Ahí ya la están viendo, ¿sí? Ya la estamos volviendo a ver. Entonces, ahí va a estar volviendo a ver. El tren metropolitano que conecta desde Caldas hasta Barbosa, los 10 municipios. Hoy estamos tratando pues de materializar un pequeño segmento de ese proyecto. Este proyecto quedó inscrito en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional 2018-2022, Colombia Pacto por la Equidad. También quedó inscrito en el Plan Departamental de Unidos por la Vida y en el Plan de Desarrollo pues, Medellín Futuro. Es decir, tiene toda la relevancia en la región para materializarlas. Cuando encontramos un proyecto de 63 kilómetros, un proyecto que cuesta cerca de 5.8 billones de pesos, teniendo en cuenta materias rodantes. ¿Se salió de nuevo la presentación o está bien? Es que se está saliendo, no entiendo por qué ahí se está saliendo, pero ahí vuelvo de nuevo. No sé si es la conexión un poco. Ahí no sé si hay alguna conexión. Sí. Miren a ver si revisamos por favor esa conexión. Porque... Claro que listo. Dale que la revisamos. Listo, entonces cuando uno habla de un proyecto de 5.8 billones de pesos solamente en tramo 2, cuando usted tiene también el tramo 3 y tramo 1, pues usted tiene que buscar las posibilidades de cómo también poder implementar ese solo tramo 2 que es el tren del río. Entonces, lo que hicimos es, revisando los parámetros relevantes, escogimos como una secuencia constructiva, una secuencia de cómo materializar el proyecto. Materializar esas secuencias constructivas, esas etapas, o llámenlo como quieran llamarlo, lo denominamos nosotros segmentos funcionales, de tal suerte que cada uno de esos segmentos pudiera funcionar como un proyecto en sí. Esos parámetros que nos llevaron a definir de pronto por dónde empezar y por dónde continuar, pues se revisaron parámetros del tramo de mayor demanda, cuál era el de menor costo, temas técnicos, cuál me aproximaba más a los propósitos del sistema. Recuerden que el sistema es un multipropósito, es decir, para carga, pasajeros y residuos sólidos. Entonces, cómo ese de pasajeros me iba acercando a los otros propósitos,
cuál tenía mayor posibilidad de financiación, cuál me iba ampliando también o conectando a más municipios, y teniendo en cuenta todas esas variables, todos estos parámetros, pues decidimos como sacar diferentes segmentos funcionales. El segmento funcional 1, pues entre Aguacatala y Bello, porque es el tramo hoy de mayor demanda de pasajeros, es ese, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos entonces acercarnos a ese propósito de sacar las basuras del Valle de la Burra, de ampliar el sistema a los otros municipios, pues entonces uno empezaría por el norte, empezar a unir Copacabana y La Grota, que sería el segmento funcional, luego hasta Barbosa, conectando al sistema funcional 3, conectándonos al municipio de Barbosa, y ahí sí empezar como un poco hacia el otro lado de la ciudad, hacia el sur, para terminar en primavera con el sistema funcional 6. Recuerden que hay una combinación de varios aspectos, entre ellos costos, posibilidades y todo. Entonces, hoy estamos analizando para presentarle al Gobierno Nacional un segmento que es el segmento Aguacatala Bello. Es un segmento pequeño, pero que nos da todas las posibilidades de encontrar una financiación cierta con las capacidades financieras que tenemos nosotros en Antioquia y que tiene la nación en este tiempo, sobre todo por los temas que todos conocemos que han sucedido. Estos proyectos de todos modos reactivarán la economía, y lo que queremos es poner un proyecto más en el mercado para que sea ejecutable en el corto y mediano plazo. Este es el segmento funcional. Este sería como las características generales del proyecto. Es un proyecto de 17.2 kilómetros. 2 kilómetros de esos 17 irían soterrados. Ahorita les indico en qué sitio. Tendría 9 estaciones de pasajeros, 9 estaciones en el tramo, que serían las estaciones de Bello, 7 de ellas integradas con el metro. Obviamente tenemos integración en el metro, no en todas las estaciones del sistema, sino en 7 apenas. Bello, Acevedo, Caribe. Tendríamos 2 estaciones nuevas que son en Distrito y en la Universidad Nacional. Ahí nos conectaríamos pues entonces con el metro en la estación Parques del Río, que es esa estación que queda frente a la Plaza Macarena, debajo de la línea B del metro. Seguiríamos a la estación Industriales, luego colocamos una estación en el Poblado y terminamos en Aguacatala. Un segmento de 17.2 kilómetros, 9 estaciones, 7 integradas con el metro, en donde aparecen 2 nuevas estaciones más en el sistema. Es un proyecto que cuesta, con todo, material rodante, pues trenes, cerca de 2.4 billones de pesos a 2020. En donde estamos buscando que la nación nos dé el 70% y la región coloque el 30%. Este segmento, con las modelaciones de demanda que se están haciendo por parte del área metropolitana, nos está dando una demanda cerca de 178.000 pasajeros diarios, que nos obliga a tener 10 trenes eléctricos, y obviamente es un sistema que hará parte del sistema integrado de transporte del Valle de la Burra. Tenemos, en este momento estamos haciendo, como les digo, una revisión financiera, porque para poder presentar al Gobierno Nacional uno de los requisitos de la ley de metros es que ese proyecto como tal sea autosostenible. Entonces estamos muy cerca de lograr el cierre con estos 178.000 pasajeros que se están generando, y adicionalmente estamos haciendo un ajuste técnico al proyecto, soterrando 2 kilómetros en la zona de Parques del Río, que ahorita les voy a mostrar. De tal suerte que podamos presentar, si todo nos sale muy bien, ahorita a finales de noviembre, para empezar todo este ejercicio de gestión con el Gobierno Nacional,
para obtener esos recursos del 70%. Y a la vez estamos trabajando como en la región con esa materialización de ese 30% que nos toca a nosotros. Un poco viendo ese sistema, viendo todos el sistema integrado de transporte y los nodos estratégicos, el metro de Medellín es este que se ve como naranja, ¿cierto? Que aquí en la zona del Caribe ingresa al centro de Medellín y salen industriales. Esta zona del Caribe, pues aquí se ve un poco el metro ligero de la 80 también, ¿cierto? Y nosotros somos esta línea punteada que en Caribe seguimos derecho, generando las nuevas estaciones, pasando por todo el ayuntamiento, al frente del ayuntamiento de la ciudad, pues por toda la Pujarra y todo Parques del Río, y conectándonos pues con el metro, siguiendo paralelo a él hasta la Estrella y seguir hasta Primavera, que es el proyecto completo del tramo 2. Y si uno hiciera un zoom en este tramo, en este pedazo, de ese centro de la ciudad, pues toda la zona de Pujarra, empresas públicas, donde está Parques del Río, pues uno pudiera ver esto en este momento, y es lo que estamos haciendo. Esta es la estación Parques del Río, que queda aquí al frente de la Macarena, y estamos soterrando todo este tramo del tren del río, hasta acá realmente, hasta la estación Industriales. Entonces es un tramo de 2 kilómetros que estamos enterrando para que converse con este otro gran proyecto de ciudad que es Parque del Río. Es algo así, si uno pudiera ver pararse en el sur y mirar hacia el norte en ese punto, uno vería el puente de Guayaquil, o sea, desde Bancolombia uno vería el puente de Guayaquil y vería el tren del río soterrado en ese punto, de tal suerte que por encima se genere todo el paseo y la alameda del río que converse pues con todo este gran proyecto que es Parques del Río, que lo que busca es conectar estas dos orillas o estos dos costados de la ciudad. Un poco esto es lo que se vería, ¿cierto? El tren del río soterrado en esos 2 kilómetros, por encima todo un paseo peatonal que va desde la estación Industriales hasta la estación Parques del Río, ¿cierto? Y posibilita entonces a futuro que la segunda etapa o el crecimiento de Parques del Río que se haga en este costado pues no tenga ningún inconveniente para el sistema ni tampoco para ese proyecto de ciudad. Estos son como los imaginarios de las futuras etapas de Parques del Río en el Cerro Nutibara. Es un poco lo que les estoy mostrando, la sección interindustriales Bello, el tren del río en vía doble como lo estamos diseñando, y por encima todo el camino del río pues con senderos de rutas, espacios públicos que se plantean para darle como mayor confort a la ciudad en este ámbito de acercamiento al río Medellín. Esta es como la sección típica para los sistemas de movilidad y su desarrollo que se plantearon en su momento. En el lado occidental, este es el lado oriental, ¿cierto? En el lado oriental siempre va a existir la franja de la línea férrea que estamos diseñando hoy, ¿cierto? Para el ferrocarril de Antioquia. Y en el lado izquierdo, que es lo que se conoce como la etapa 1A de Parques del Río, pues se han planteado en diferentes momentos, pues en el primer momento hoy se está utilizando como carriles vehiculares, ¿cierto? Pero a medida que va pasando el tiempo y vamos necesitando en la ciudad como mayor necesidad de ese transporte público, pues se planea luego que estos carriles de aquí sean para solo bus y a futuro un tren ligero en este costado occidental. Como un poco el imaginario, si uno estuviera parado ahí en el costado norte, cómo se vería cómo se va a ver esta zona de la ciudad, pues ya con el soterrado tanto vehicular como el soterrado del sistema férreo.
Es muy importante y este detalle que les quiero mostrar acá es mostrándoles cómo nos imaginamos un poco, o cómo diseñamos un poco, más bien, las estaciones del sistema. Hay que decir que el municipio de Medellín, creo que a lo largo del Valle de la Borrana, las dos zonas, la zona oriental y la zona occidental, están desconectadas entre sí, solamente las unen en su mayoría los puentes vehiculares, ¿cierto? Y hoy las conexiones de una zona se están dando es a través de los puentes peatonales del Metro Medellín. Eso es lo que conecta la zona occidental con la zona oriental, porque realmente no hay muchos puentes peatonales, ¿no?, que conecten estas dos como partes de la ciudad, la oriental y la occidental. Entonces nosotros en las estaciones, esta es la zona de la estación industriales, esta es la estación Metro de Medellín, esta es la estación del tren de Río de Industriales, están contiguas, están compartiendo, ¿cierto?, todo un sistema de conexión, de unión, que transformará pues esta área grandemente, ¿cierto? Quisimos diseñar en esta estación y en la de Parques del Río un tema de puentes parques. Los puentes parques son los que existen hoy en Parques del Río, esos dos puentes que conectan la zona oriental con la occidental. Pues imagínense ustedes eso mismo, pero en las estaciones, ¿cierto? Son estructuras de paso, de compartir, de vivir, de conectar, ¿cierto? Estos son puentes de 15 metros de ancho, entonces ya se imaginarán ustedes qué significa eso. Esto no es un puente peatonal claramente para ingresar simplemente a una estación, sino genera mucha más, genera conexión, genera un poco de simbiosis entre la ciudad que nos permite a nosotros ser unos transformadores realmente de las zonas públicas, ¿cierto? Entonces, esta zona se ve como, es muy importante para el sistema. Aquí está en la estación de Metroplus. Entonces, todo esto va a estar conectado con estos tres sistemas de transporte. Lo mismo va a suceder en Cali, va a suceder en Aguacatala con el Metro de la 80 y en varias zonas. Entonces, es muy importante estos nodos de ciudad que al final de cuentas nos generan a todos unos réditos como pensar en unas grandes operaciones urbanas alrededor de todas esas estaciones, donde una simbiosis entre lo público y privado se pueda materializar grandes desarrollos y grandes transformaciones en cada una de estas zonas. Otro sitio estratégico es el sitio de Caribe, y este sitio siempre me ha gustado mostrarlo porque aquí confluyen varios sistemas de transporte y varios sistemas actuales y futuros. Y quiero mostrarles un poco cómo va a ser esta estación intermodal en Caribe, en donde funciona el Metro de Medellín, la estación del tren de Río, del sistema férreo, la estación del metro ligero de la 80, y cómo va a funcionar a futuro la salida de las basuras de la planta de transferencia que está diseñando y que va a construir EPM a través de empresas varias. Aquí es un pequeño video que les quiero mostrar para que conozcan cómo va a funcionar este tema, que me parece muy interesante que lo conozcan. Entonces ven aquí el metro, este es el tren del Río, este es el metro ligero de la 80, esta es la terminal de transporte del norte.
Y si uno pensara en esa segunda fase, que es el tren de basuras, pues esto va a tener un ramal que se conecta a la línea principal, pero que entraría por debajo, por un costado de la estación del Metro Rivera de 80, a recoger en esta zona todas las basuras de la estación de transferencia de empresas varias que hoy está en diseño y que luego va a ser pronto una realidad también para la ciudad. Entonces, me parece importante mostrarles eso para que fueran teniendo claridad de cómo van a funcionar estos sistemas en cada una de estas ciudades. Hay una cosa muy importante que tienen estos sistemas, y más que hablar de externalidades positivas, las cuales pues no se ven reflejadas en un flujo de caja del sistema, pero sí se muestran pues en el flujo de caja de agentes externos, que es todo lo de las emisiones evitadas, de gases de efecto invernadero, emisiones evitadas de contaminantes atmosféricos, afecciones de salud, combustible evitado, ahorro de tiempo. Si uno pudiera decirle a la ciudad qué es lo que le cuesta a la región no construir este proyecto, no construirlo, uno podría hablar que a esta región no construir el sistema, el tren del río, le costaría un poco más de 700.000 millones de pesos. 700.000 millones de pesos. Es muy importante eso cuando uno tira números, cuando uno hace cálculos rápidos para toma de decisiones y para vender proyectos de este tipo. La segunda fase, pues entonces, de este proyecto sería el transporte de residuos sólidos. Es una fase pues que se tiene planteada, es, como les contaba ahorita, una estación de transferencia en la zona Caribe hasta Pradera, y a futuro otra estación de transferencia en la zona de Primavera para recoger todo lo del sur hasta Pradera. Y una tercera fase, pues que es el tema de carga, que se nos da la posibilidad de que exista cuando realmente nos conectemos al río Magdalena, al Dorada Chiriguaná, cuando materialicemos ese otro tramo tan importante y estratégico para nosotros en Antioquia y para la nación, que es el tramo 3, ¿cierto? Con obviamente sus plataformas o centros de atención logísticos, plataformas logísticas aquí en Primavera que se están planteando, y la zona de Caldas, y obviamente en el puerto multimodal de Puerto del Río. Todos proyectos planteados también y liderados por esta entidad para hacerlos realidad. Si uno quisiera como hablar un poco entonces de lo que se viene para el tren del río en su gran extensión, en esta extensión de los 63 kilómetros, hemos identificado algunas operaciones urbanas muy interesantes, algunos sitios que podrían ayudar a transformar territorios, a transformar y a contribuir pues con estas zonas de estos municipios del área metropolitana que hoy no tienen un sistema masivo de transporte, pese a que están conectados, pues como sistema masivo no tienen su vinculación directa, que sería este tren del río. Hicimos entonces un análisis territorial y normativo, identificamos y caracterizamos ciertas operaciones urbanas, las dividimos en tipo A y tipo B. Tipo A son aquellas que tienen una ruta de gestión como más inmediata, que no necesita transformación o cambios en la norma actual, en esos POTs, y las tipo B son esas que requieren alguna transformación, alguna modificación, alguna actualización, y que de todos modos se generan un poco más entonces a largo plazo, para después desarrollar entonces, después de estas operaciones urbanas, esta identificación, pues todos los ajustes normativos que se tengan que generar y la instrumentación respectiva para poder realizar como esto que queremos.
Vamos un poco entonces al sur del área metropolitana, en donde inicia el sistema realmente el tren del río inicia es en Caldas, termina en Barbosa, en la zona de Primavera. Esta es la zona de Primavera, pues estas son las partidas hacia La Pintada y hacia el suroeste. Este es el municipio de Caldas. Vemos acá la futura estación del tren del río de Caldas, de Primavera, en la zona de Primavera, que es la que podemos ubicar acá. Pues nosotros mapeamos todo el territorio, hicimos como un trabajo ocioso en compañía del Metro de Medellín. Que se me bajó la silla. Para identificar estas operaciones urbanas, encontramos entonces en esta zona de Caldas, pues planes parciales formulados, pues pero no aprobados. Está el de Lindaraja en este tema. Y si uno pudiera pensarse un poco todo lo que puede suceder con la implantación de la estación Primavera en ese punto, pues hay unos desarrollos de comercio, de vivienda, de integraciones con los planes parciales que se generan, ¿cierto? Que de todos modos van a transformar territorios, y quiero mostrarles un poco lo que hemos pensado acá. Esta es la estación de pasajeros. Este que ustedes ven acá es el tren de carga que conectaría también aquí en Primavera, en esa gran zona logística de las que le hablaba ahora, ¿cierto? Y entonces uno se pensaría, y es lo que estamos planteando en el diseño de las estaciones, generar unas grandes estaciones para unas operaciones urbanas que nos permitan por etapas ir creciendo, para tener un tema de comercio ancla, y poder, cuando se materialice, por ejemplo, el plan parcial Lindaraja en esta zona, pues ir creciendo en unos temas de oficina, de servicios, de parqueaderos que conecten todos estos planes parciales. Por ejemplo, este plan parcial es cerca de 3.000 viviendas, pues ya se imaginan ustedes el tamaño grande que tendrá esa zona, y con una estación de transporte masivo y con una estación logística, pues necesita de alguna manera este sistema pues ser partícipe en esa gran transformación que se viene para estos municipios. Esto es hablando un poco en Caldas, pero si nosotros nos viniéramos más para acá, para cercanos a Medellín, no es nada diferente a lo que estamos pensando en La Estrella. En La Estrella pues tenemos un API ya establecido, en donde se plantea una terminal satélite de pasajeros, una terminal de transporte satélite de pasajeros. Entonces nosotros vamos a tener una estación también en La Estrella, también conectada, no conectada a la estación del metro, y que nos va a permitir unas grandes transformaciones. El Metro de Medellín realizó ahí un plan parcial de la estación intermodal, que ahorita se los muestro, pero que esto sería un poco, esta es la situación actual del API, de la Estrella, en donde hay una oportunidad para una estación satélite de una terminal de transporte, pues en el entendido que esta era la última estación del Metro de Medellín como ese eje estructurante del sistema. Por eso se plantea ahí. Yo no sé si a futuro, con lo que les acabo de mostrar de Caldas, esa terminal satélite termina siendo ahí en esa zona de Caldas, porque hasta allá se extendería el sistema. Y con la estación de La Estrella pues tendríamos esto, tendríamos una conexión nueva de pasajeros. Esto es La Estrella, esto es Sabaneta, ¿cierto? Y en esta zona está, debajo de todo lo que ustedes ven aquí, está la estación del metro de La Estrella. Ellos han planteado un plan parcial ahí impresionante. Es un plan parcial que
que generará servicios, comercio, que generará vivienda, y es un poco esto lo que les quiero mostrar. Son dos áreas muy importantes, La Estrella y Sabaneta. La idea es que se desarrolle esto ya lo está desarrollando, ya lo está estructurando el Metro de Medellín en la parte de Sabaneta. Esperamos nosotros desarrollarlo una vez y integremos La Estrella, toda esta zona. Y si uno mirara un poco esta diapositiva borrosa que se ve ahí, uno vería en la parte oriental el Metro de Medellín. Mire, esta es como hoy lo que existe el metro, y mire toda la transformación que se viene para esa área por parte del metro en su plan parcial. Esta sería la estación de pasajeros del Tren del Río, que es elevada por un tema que para poder llegar a Primavera, en la zona del Ancón Sur, pues hay una gran caída. Para salvar esa pendiente nos tocó, aquí hay un gran viaducto de cerca de 2 kilómetros que pasa por toda esta zona y termina en el Ancón, para poder salvar esa pendiente y tener como esa pendiente óptima para un sistema de estos de pasajeros, y sobre todo pensando a futuro en el de carga. Entonces es una estación elevada. Esta sería la estación, la terminal satélite de transporte de pasajeros que se plantea en el API. Un poco viéndolo en perspectiva acá y en crecimiento, uno podría decir que en las primeras etapas se podría generar comercio con todo el tema de la terminal de transporte, y a futuro generar oficinas, servicios y hoteles en esta zona. Estos son temas de las caracterizaciones de operaciones que hemos planteado para este sistema, aprovechando que desde su ingreso como tal, como estación La Estrella, o como estación Caldas, o como estación Navarra, como vamos a ver ahora, Copacabana, se empiece a materializar esto y no desaprovechar esa oportunidad de generar crecimiento, tanto para el sistema como para la región, desde el inicio del sistema de transporte de pasajeros. Si nos vamos un poco al norte, vamos a encontrar lo mismo. Vamos a encontrar una gran zona en la ubicación de la estación Navarra, que esto es bello. Pues aquí queda el pedajito social, es un poco para que se ubiquen. Es acá, una zona como de 11 hectáreas, que va a tener de todo. Pues esta es una de las operaciones urbanas más importantes, más grandes y que se plantean, porque va a tener no solamente temas de viviendas, de servicios, de comercio, sino también temas logísticos. En esas 11 hectáreas, esto es un poco el imaginario de cómo llegaría la estación ahí, conectaría con toda esta zona. Miren ustedes, un poco esta zona sería un gran centro logístico. Esto es un gran centro también logístico, pero para el ferrocarril, pues que conectaría toda, que sacaría cargas y todo esto de este céntrico, todo lo que se pueda materializar acá. Hay servicios de vivienda, servicios de espacio público, servicios de comercio, y que de una u otra forma va a conectar estas dos grandes zonas. Aquí las pueden ver, estas dos grandes zonas, que es la extensión de Bello hacia el norte, y este gran lote que es con asfaltos, pues que se va a desarrollar muy pronto. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, esto a futuro va a ser otra Uniquía, se va a generar otra Uniquía acá, un gran desarrollo urbano. Eso es lo que traen las estaciones de pasajeros a estos municipios.
Y si nos vamos un poco a Copacabana, pues en Copacabana no estamos hablando de algo distinto, pues estamos hablando de identificación de la estación de pasajeros en Copacabana y de todos estos lotes de oportunidad que tenemos, sobre todo donde aquí va a quedar el nuevo comando de la policía que ya está en diseño, en parte del área metropolitana y la nación y el municipio. Y todo esto son temas que se pueden aprovechar y que hemos identificado para hacer unas grandes operaciones. Esto es lo que existe actualmente. Cuando coloquemos la estación, entonces va a haber una conexión entre estos dos costados que se potencializan pues con una estación y con todo un tema de comercio, de oficinas en cada uno de los costados. Esto va a ser una gran transformación para el municipio, que ya viene liderando en temas viales y en temas de nueva administración. Aquí no se ve muy bien la estación, está la estación, y esto se quedaría acá pues temas de comercio y oficinas para toda esta zona de Copacabana que contigua pues a la estación de pasajeros. Del tema de Girardota y Barbosa también se plantea lo mismo. Lo que pasa es que Girardota y Barbosa son operaciones más de tipo B porque son temas de actualización de norma, pero que también ya se están planteando para ejecutarlas en el mediano y en el largo plazo, luego de que se puedan hacer todas esas variaciones normativas. Quería contarles un poco de los objetivos que tenemos nosotros en esta entidad. Ya les conté el tren del río, ya les conté qué era, hacia dónde íbamos, cómo lo íbamos a materializar con todas estas operaciones urbanas, cómo poder empezar por un segmento, que es ese segmento entre Bello y Agua Catala, a través de la financiación del gobierno nacional. Pero no solamente nos quedamos ahí, estamos planeando Antioquia en temas férreos y logísticos. Estamos en este momento en conexión férrea entre Medellín y la región de Urabá. Estamos tratando de conseguir cómo llegar a esa zona. Ha sido el sueño de académicos. Aquí está Ignacio, pues, que nos ayuda bastante con el tema del empresario antioqueño, pero nunca se ha hecho un estudio como serio y profundo para llegar con temas de demanda, con temas ambientales, técnicos, a los dos puertos que se plantean en Urabá, Puerto Picecí y Puerto Antioquia. Eso es lo que estamos haciendo hoy desde la entidad. No sé por qué no me deja disculpen un momentico, lo quito ya. Entonces es un poco eso, la idea de conectarnos para ese factor detonante, pues, para la competitividad del país, que es conectar a Medellín, esta zona, al Urabá antioqueña. Hoy se presentan dos alternativas que se las voy a mostrar ahí, que es la alternativa se estudian realmente como cinco, pero desde varios puntos de vista y desde varios análisis. Hoy hay dos muy posibles, que es la de Medellín conectándonos a La Pintada, a Santa Fe de Antioquia, pues a Bolombolo, Santa Fe de Antioquia, y salir pues por paralelo a la antigua vía al mar para llegar a Turbo. Y la segunda es utilizando bueno, aquí no lo tengo, pues yo creo que sí lo tenía aquí, aquí está oculto. La segunda es utilizando el tramo 3, utilizando el tramo 3 para llegar a Puerto del Río, desviándonos por San José de Luz, llegando a Caucasia y pasando por Tierra Alta y aterrizar en Turbo. Esas son como las dos alternativas que al final se van a socializar con otras que tenemos ahí, pero son las que más impacto están generando desde todo punto de vista.
no está presentando. Qué pena. Se fue. Entonces me fui. Vuelvo a presentar. Listo. Ahí sí, entonces Urabá, estamos haciendo todo lo posible, estamos haciendo estudios de prefactibilidad, vamos a terminar y vamos a continuar con la estructuración en factibilidad como para dejar este proyecto listo con estudios que simplemente sea invertir. Son proyectos de una magnitud gigante, son de más de 400 kilómetros, entonces sabrán más o menos costos relacionados a estos sistemas, entonces hay que estudiarlos y hay que dejar listos que en cualquier momento podamos nosotros vender estos proyectos para que sean una realidad. Tenemos pues entonces en esa composición también lo del tramo 1 y el tramo 3 que les estaba contando, pues que no solamente la conexión a La Pintada, sino también a Buenaventura y la conexión a Puerto del Río para conectarnos al río Magdalena y ahora a Chiriguaná. También tenemos unas zonas de actividad logística o centros logísticos. Les mostré ahora que se estaban planteando unos centros logísticos en Primavera, otro en Atillo, y también se plantea pues la plataforma logística en Puerto del Río para que esto sea realidad y vuelva a ser Puerto del Río como ese puerto que en algún momento fue. Vamos a ver cómo adelantamos. Estamos ya en conversaciones para ver con el gobierno británico a través del Fondo de Prosperidad para ver cómo financiamos estos estudios. Y otros temas adicionales que se viene planteando en la entidad es cómo recuperar o cómo transformar las vías del antiguo sistema férreo, no del antiguo, de las que existen hoy. Y todo el mundo me hace la pregunta y es que por ahí no va a pasar el antiguo o este nuevo sistema. No es que no vaya a pasar por ahí. Nosotros en el tramo 1 estamos abandonando casi todo el tramo, ¿cierto? En el tramo 2 estamos utilizando cerca del 67% de esa faja férrea, o sea, no toda. Y en el tramo 3 sí estamos utilizando más del 80% de la franja. Entonces, esos espacios que quedan, pues queremos convertirlos en unos espacios de ciclorrutas, de andenes, de espacio urbano, de acuerdo a lo que se establezca en cada municipio, y estamos adelantando un programa con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional tiene un programa denominado Vive Colombia Vías Verdes. La Gobernación de Antioquia tiene un programa que se llama Antioquia Transitable en Bici, y lo que queremos es que recuperar estos antiguos corredores, estos corredores actuales en estos temas, para que la gente los disfrute, para que la gente los utilice en temas urbanos, en temas de ciclomontañismo, en temas de senderismo. Entonces, como volverlos más agradables y más dados a la comunidad. Eso es un poco lo que les estaba hablando. También tenemos en planeación un tema de una conexión de pasajeros Medellín-Bogotá, una conexión rápida. Esto es algo que se nos ha metido en la cabeza y que esperemos prontamente avanzar en el tema. Saben que el año pasado se terminó el Plan Metrópoli de 2050, en donde se establece a Medellín como una super ciudad conectada a las diferentes subregiones que se proyectan en Antioquia, ¿cierto? Y que obviamente este proyecto férreo, esta empresa debe liderar sus conexiones como
ejes estructurantes en cada una de estas super ciudades que se proyectan. Entonces, si uno sumara lo que vamos a establecer para el tramo 1, para el tramo 2, para el tramo 3, lo de las plataformas logísticas, todas estas operaciones urbanas, la conexión a Urabá, todo lo que se plantea para lo que establece el Plan Metrópoli como Medellín, una super ciudad, la conexión a Medellín-Urabá. Y si uno sumara todo eso con el Plan Maestro de Transporte Férreo de la Nación, que se va a presentar a finales de este año, uno pudiera establecer para Antioquia, que es el último proyecto que tenemos como tarea, que es el Plan Maestro Férreo y Logístico para Antioquia, que nos trace la hoja de ruta en los próximos 50, 70 años en Antioquia para acometer este tema de férreo para la región, en donde se generen políticas, en donde se generen posibilidades de financiamiento, en donde se establezcan horizontes de tiempo para cada uno de estos proyectos y obviamente la planificación del territorio. Yo quiero como ir terminando con el propósito de la entidad. El propósito de la entidad lo quise dejar para lo último porque creo que cuando ustedes vieron lo que les acabo de presentar, pues entienden que el propósito de nosotros es planificar y desarrollar pues el ferrocarril de Antioquia como un proyecto de integración socioeconómica regional que promueva la planeación articulada de los municipios pues a partir de ese potencial y la vocación sostenible del territorio y sus diferentes actores. Y despedirme diciéndoles que este proyecto del ferrocarril de Antioquia no es un sistema de transporte, es un sistema de transformación socioeconómica, que no se trata pues de la recuperación del pasado, sino de la construcción de un futuro con innovación y desarrollo, y que no va a ser un proyecto de un gobierno, sino de solo de gobierno, sino de cooperación de diferentes actores públicos y privados. La cooperación pues es más poderosa que la voluntad y solamente con ella podemos hacer realidad estos grandes proyectos. Eso era lo que tenía por decir a todas las de la audiencia. No sé, Andrés, ¿cómo continuamos? ¿Preguntas? Bueno, Gustavo, primero que todo, muchas gracias por tu presentación. Vamos a darle paso a Lady para que ella nos presente las preguntas que los asistentes han ido manifestando a través del chat. Ella nos las va a leer y de acuerdo a eso, pues va dando respuesta a cada una de ellas. Entonces le doy paso a Lady para que nos colabore con la lectura de las preguntas. Claro que sí. Bueno, por acá nos están preguntando que si este proyecto es el mismo del alcalde de la línea de metro subterráneo. No, el alcance de la línea subterránea fue una propuesta del alcalde Quintero cuando inició su periodo, pero no es el mismo, es otro. Es un proyecto que lleva muchos años en estructuración. Bueno, por acá me están preguntando que si la charla queda subida en internet. Bueno, entonces aquí con esta parte va a quedar en el canal de YouTube de la universidad. Yo sé que entonces les comparto el link para que ya la próxima semana ya puedan ver entonces la grabación. Bueno, por acá tenemos, aunque está en estudio de prefactibilidad, ¿cuál sería la proyección del nuevo trazado del tramo 1? Del tramo 1 estamos abandonando el trazado que existe actualmente, pero no significa que nos estemos apartando mucho de él. Lo estamos abandonando, pero van a pasar simplemente por todos los municipios que pasaban antes, pues por Amagá, por Colombolo, pues no lo tengo acá,
luego si quieres se los comparto o que quede también publicado en este chat para que lo conozcan, qué es lo que estamos planteando para el tramo 1, ese trazado. Y Diana pregunta que si es posible tener acceso a la presentación. Sí, claro. Sí es posible tener acceso a la, como dijiste que lo ibas a publicar en el canal de la universidad. Sí, pero directamente la presentación se puede enviar. Sí, yo creo que sí. No sé, si quieres te la comparto para que tú la compartas ahora. Entonces las personas que son interesadas en recibir como la presentación por correo electrónico dejan en el chat sus respectivos correos. Gustavo, te pido el favor de que hagas llevar esa presentación a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Te pido ese favor. Listo, listo, Ignacio. Así será. Porque allá en la Sociedad Antioqueña podemos tener acceso los de la comisión y todos los ingenieros en alguna presentación próximamente. Sí, Gracias. sí, sí, Ignacio. De hecho, estamos planteando por ahí una socialización para lo de Medellín Urabá y en esa socialización con la SAE, pues presentarle todo esto también, lo que venimos haciendo, lo que acabamos de hacer. Gracias. Ok, Ignacio. Gustavo, le habla Carlos Redondo Benítez. Una pregunta. Carlos, ¿cómo estás? Hombre, quería saber entonces cuál es el próximo paso con el proyecto Ferrocarril de Antioquia. ¿Se queda en el tramo Tren del Río o sigue posteriormente ampliándose? Ese es el primer paso, Carlos. El primer paso es materializar ese segmento y seguir ampliándolo. Yo creo que es fundamental construir un segmento. Pues uno quisiera construirlo todo, pero empecemos construyendo un segmento que eso generará necesidades para seguirlo ampliando. En el futuro, sabes que el propósito que siempre hemos tenido es construirlo todo. Gracias, Gustavo. Por acá hay otra pregunta. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en estos temas? Pues esa pregunta la respondo. Nosotros estamos estructurando un proyecto, pues somos una entidad pequeña, que son 20 personas, 25 personas, más los consultores que tenemos contratados. Como sistema no existe hoy todavía el sistema. Un tramo férreo a Urabá competiría en uso con la vía Mar 1 y vía Mar 2 si existe una demanda de manera que ambos proyectos libren su construcción y operación. No, obviamente sí van a competir. Obviamente la vocación hoy que tenemos en Colombia es una vocación carretera. Y con Mar 1 y Mar 2 si se ven los resultados de demanda, pues eso es lo que sucede. Pero en temas de competencia, de eficiencia, muy seguramente cuando ingresen estos sistemas férreos, pues van a empezar como esas complementariedades. Yo no hablaría de competencia, sino de complementos, ¿cierto? Que es un juego ahí en transporte y en logística de las regiones para sacar sus cargas. Obviamente el tema de Medellín-Urabá es bastante interesante y si uno se pone a ver los resultados de eso, uno ve que llegar a Urabá por esta región antioqueña disminuye bastante la longitud hacia los puertos, y eso en temas de transporte es muy significativo, en temas de reducción de costos, a sabiendas que los costos logísticos, el mayor porcentaje de un costo logístico es el transporte, entonces a menor longitud pues menor costo nos está dando, entonces va a ser importante esa conexión férrea a Urabá. Esperemos que cuando la tengamos un poco más madura la presentemos, ¿sí? Por acá tenemos otras más. Se dice que la meta cuatrienio es de 12 a 17 kilómetros. ¿Cuál cuatrienio? ¿En qué año esperan entregar exactamente?
La meta del cuatrenio de esta administración, o sea, la meta hasta el 2023 es materializar entre 12 y 17 kilómetros, que es ese segmento entre Bello y Aguacatala. La idea de nosotros es presentar ahorita el proyecto a la Nación en noviembre para buscar esa financiación del 70% y el próximo año arrancar pues con todo el tema de la preconstrucción y lo que se pueda materializar en esos 17 kilómetros. ¿Cómo están coordinando este proyecto con los municipios en todos los tramos? ¿Tienen algún protagonismo? Pues es una pregunta importante y es una pregunta que siempre ha estado latente. Claro, los municipios han tenido bastante participación en el tema, o la tuvieron en la administración. Estamos emprendiendo con las nuevas alcaldías una nueva socialización del tema y en este momento, en esa búsqueda de financiación, pues por eso estamos dejando estaciones en cada uno de los municipios. Hay una estación en Copacabana, hay una estación en Girardota, hay una estación en Barbosa, hay 2 estaciones en Caldas, hay una estación en La Estrella. Entonces, eso es muy diciente en el tema de la participación municipal. ¿Se ha previsto alguna resistencia por parte del gremio de los camioneros a que se lleve a cabo este proyecto? No, sabes que no. Antes creo que están bastante animados. Pues, siempre se vende que los camioneros o el tema carretero le pone bastante resistencia a estos proyectos porque les van a quitar. Pero no, creo que si uno piensa en la multimodalidad, si uno no piensa solamente en competencias y que estos sistemas se tienen que complementar, no hay problema. Hacia allá avanzamos y creo que ellos lo han entendido bien, no solamente por parte nuestra, sino por parte del gobierno nacional, sobre todo el tema de Brava Chiriguaná. ¿Se ha planteado alguna conexión con el Pacífico? Sí, total. Ahí les mostré el tramo 1, que es el tramo que conecta Medellín con La Pintada, La Premisa, y podernos conectar a ese tren del Pacífico que estuvo concesionado hasta hace poco, entre Buenaventura y el eje cafetero. Pero es fundamental, la conexión al Pacífico es fundamental porque nos tenemos que conectar al principal puerto de Colombia, que es Buenaventura. Hablaron de demanda de pasajeros. ¿Cuánto sería la demanda de carga? ¿Millones de toneladas? Sí, son millones de toneladas. Millones de toneladas en el tramo 3 estamos hablando, de acuerdo a la disponibilidad, de cerca de 3 millones de toneladas al año. En el tramo de Medellín-Urabá, de acuerdo, se están hablando de 5, de 8, de 10 toneladas, de 8 o 10 millones de toneladas al año de acuerdo a las alternativas elegidas, pero entonces es bastante lo que se va a mover por estos corredores. En este proyecto se incluyó un teleférico al Cerro Nutibara. De ser así, el gobierno lo aprobaría, porque se trata de uso turístico y no de transporte masivo. Eso es un proyecto no es que se haya incluido dentro de este proyecto, no está incluido dentro de este proyecto un teleférico, un cable. Es un cable que se ha planteado por parte del proyecto Parque del Río. ¿Cierto? Por parte del proyecto de Parque del Río, un cable que conecte el Cerro Nutibara a una de las estaciones ya sea de Parque del Río, industriales o el sistema metro. Pero no está planteado para este sistema Tren del Río, está planteado para el proyecto Parque del Río. ¿Se ha planteado alguna conexión con el Chocó? No, todavía no. Lo único se planteó en su momento analizando
las alternativas de Medellín-Urabá, creo que la primera alternativa era conectándonos con Vigía al Fuerte, saliendo un poco por esos estudios que teníamos a Beacupica y subiendo por todo ese lado del Chocó, pero al final de cuentas, en los análisis que hicimos o que se están haciendo en este momento, esa alternativa tiene bastantes restricciones en tema de comunidades, muchas comunidades en la zona, entonces que harían un poco, creo que en Dorado, ustedes ya saben qué es este tema de las comunidades y fracasos del proyecto. Entonces, sí es una alternativa que se pensó, pero que creo no se va a materializar. Esa sería la única, lo más cercano a la conexión con el Chocó que hemos pensado. En el caso de la conexión con Bogotá, ¿se ha planteado algún tipo de reactivación del tren de la Sabana? Y en caso de ser así, ¿ambos proyectos tendrían algún tipo de conexión? No, eso de la conexión Medellín-Bogotá es una conexión que si se dan pasajeros tiene que ser una conexión rápida, pues que apenas está como en trazos, en rayos, en rayas, pues, pero no se ha planeado más allá de eso. El gobierno nacional utiliza trocha yárdica. ¿Se ha definido el ancho a utilizar en Antioquia? Sí, yo creo que es importante, muy importante esa pregunta. El tramo 2 es una trocha estándar. El tramo 2 ya lo definimos desde el principio por la interoperabilidad del metro de Medellín. Sin embargo, este tramo 2 tiene un tercer riel para no volvernos un tapón con la trocha yárdica que hay en el tramo 1 y tramo 3. En el tramo 3 estamos diseñando en este momento con trocha yárdica. De hecho, para contarles un poco la historia, cuando se hizo la prefactibilidad del tramo 3, que conecta Medellín con Puerto de Río, se diseñó en trocha estándar. Pero en esta factibilidad quisimos reformar eso un poco y con socializaciones que hemos tenido con la Agencia Nacional de Infraestructura, con Envías, con la Mesa Férrea Nacional, pues vamos a diseñar este proyecto del tramo 3 en trocha yárdica. Se tiene en la mira integrar a los fabricantes y a la industrial nacional en el proyecto. Totalmente, yo creo que sin eso no podríamos materializar proyectos tan ambiciosos como estos. Esa fue la última pregunta que realizaron. No sé si tengan más preguntas. Por aquí tenemos a Jorge Restrepo con la mano alzada. Le damos la palabra a Jorge para que haga su pregunta. Por acá estaba preguntando en el chat que por qué en las diapositivas el logo de Ferro Antioquia sale cubierto. No sé, pues no. Sale cubierto en la... Pues no. Bueno, vamos a darle la palabra a Jorge Restrepo, que tiene una pregunta. Jorge, puedes hacerla audible. Aló, ¿me oyen? Sí, Jorge, te escuchamos. Aló, bueno, no, gracias. Yo ya en realidad las preguntas que hice las formulé por escrito, eran las mismas. Simplemente quiero agradecer al doctor Gustavo por la presentación, me parece excelente. Y a ustedes todos, muchas gracias. Muchas gracias. Aló. Ok, muy bien. Aló. Bueno.